todos. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes cómo podemos utilizar un contrato tipo put para beneficiarnos de un movimiento bajista en una acción. Vamos a utilizar, de hecho, la idea de trade que mencionamos en el noticiero anterior de la semana pasada, esa idea de trade sobre ExxonMobil que al final terminamos ejecutando y que compartimos con todos nuestros miembros de los gigantes, todos los detalles. Pero antes de entrar en esa idea de trade y el tema de este episodio, arranquemos con lo que siempre hacemos acá al inicio de cada episodio y Sí, es analizar lo que está pasando en el mercado, y para eso traemos la gráfica del Standard and Poor's, del SPY. bueno, entonces, como habíamos mencionado en el video anterior, estamos pendientes de ese posible rebote, estamos viendo las velas semanales, ahí en Ujú. esa zona donde se encuentra con la media móvil de los 200 periodos, ¿cierto? Entonces es un nivel clave por medias, por promedios, esperábamos un rebote, ¿cierto? Era uno de los escenarios que habíamos planteado y por el que más nos inclinábamos, se da de esa Correcto. forma, y por ahora, ¿qué nos queda entonces esperar con el SPY? Yo creería que obviamente en el ámbito completo, en el macro nivel, seguimos bajando, pero hay Ujú. que tener cautela con estos niveles que son tan fuertes y no sería raro, sabemos que no es raro que tenga un mini rally los compradores para después seguir bajando. Entonces, yo esperaría a ver cuál es el comportamiento del SPY y del mercado en general los primeros días de la siguiente semana y cómo se va a comportar en esa zona de los 400, 390, que 390 por ahí, sí, el en estos. 390 cerramos. Ajá, entonces yo esperaría a ver cómo se comporta, puede que le quede otro poquito de fuerza alcista para después seguir bajando, entonces de pronto no apresurarse y cuando se den esas señales claras de que vamos a seguir bajando, digamos, tomar ahí las oportunidades. Ujú. Entonces, eso es como básicamente la idea con el SPY por ahora. No creo que este sea el punto de reversa, que ese sea el fondo, Correcto, realmente no, simplemente creo que es correcto. una corrección de ese movimiento bajista. Sí, yo estoy de acuerdo. Y una última cosa ahí, recordemos que lo que eran antes soportes, este nivel acá de 390, donde vemos como toda esta actividad, pues ese soporte bastante marcado que rompimos la semana anterior, y que esta semana pues vamos otra vez como el mercado coquetea con esa ya, el que antes era un soporte y una nueva resistencia. Entonces, yo también estoy de acuerdo con esa apreciación de que por lo menos podemos ver un mini rally, pero yo creo que el mercado tuvo demasiada fuerza esta semana pasada y me inclinaría más, creo que la probabilidad de que le cueste es mayor. Entonces, habría Sí, que monitorear. total, y algo bien interesante es como, digamos, el SPY y muchos tickers de crecimiento tuvieron una semana buena, pero eh, eh, digamos que tiene una contraparte. Siempre cuando hay unos que están ganando, hay otros que están perdiendo, Correcto, porque se mueven los capitales. Entonces, digamos, correcto. es el caso de las energías, que venía tan bullish que cuando el SPY y tickers de crecimiento estaban sufriendo y con ese sell-off ellos venían, digamos, con esos máximos, con esa tendencia alcista, y ahora tenemos unas 2 semanas de corrección clara y digamos se refleja en ExxonMobil y es una de las razones por las cuales entramos entonces en ese trade. Entonces, nada, Sí. vamos como a explicar un poquitico, si querés explicarnos, Juanes, vos un poquitico el tema de qué es un put, porque un put sirve, digamos, para shortear una acción o por qué no sirve para Sí, especular a la baja y ya yo puedo comentar, digamos, qué cosas nos hicieron entrar en este trade en de Exxon. una. Nosotros acá en el canal ya hemos mencionado que es un put, que es un call, etcétera, pero para hacer un recordatorio rápido, recordemos que un put es un contrato que le da el derecho al dueño del contrato o al comprador, le da la posibilidad de vender un activo a un precio fijo, al precio que está estipulado en el contrato, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se puede beneficiar un inversionista, un trader que está especulando con un movimiento bajista? Puede ir al mercado a comprar, ojo, a comprar un contrato tipo put a un precio mayor, ¿cierto? Al que cree que la acción va a terminar al final de la expiración del contrato. Recordemos que estos contratos tienen una fecha de expiración, generalmente van de semana en semana. Hay unos que incluso tienen una expiración entre semana, como es el caso del SPY, pero en el caso de ExxonMobil es entre semanas. Nosotros en los gigantes generalmente operamos del lado
o desde el punto de vista del vendedor, es decir, la persona que está asumiendo esas obligaciones, ¿cierto? Porque a través de ese mecanismo obtenemos una prima. Cuando a vos te compran el contrato, pues te están pagando de una, pero a veces, ¿cierto? Al ser buenos traders, pues tenemos que tener todas las herramientas disponibles y cuando monitoreamos o identificamos patrones que son interesantes, también vale la pena tomar el riesgo desde el punto del comprador, ¿cierto? Que fue lo que terminamos haciendo con ExxonMobil. Si ustedes se van al noticiero de la semana anterior, estábamos especulando con un posible movimiento bajista. Ya le veíamos que Exxon en sesiones anteriores había ido a tocar este máximo histórico que tenemos acá. A ver, lo dibujo. Este es un máximo histórico que lo rechazó. Estábamos analizando el Sí, movimiento de la acción y ahí te lo dejo para que nos digas cómo fue que lo exacto. ejecutamos. Entonces básicamente, si alejas un poquito la gráfica, Entonces, a ver, veamos las gráficas semanales acá rápidamente o volvemos a que la dejamos en la semanal. sí, vamos a mostrar solamente un poquito Listo. en la semanal y voy a ir como al grano, si quieren más detalles de por qué entramos al trade, están en el video anterior. Ujú. Entonces tuvimos ese rechazo marcado de ese máximo histórico, ¿cierto? Y vemos esa Correcto. vela Bueno, que, esta. que, que es una vela de rechazo claramente, con una cola, con un wick marcado y después esa otra vela roja con muchísimo volumen. Entonces eso me indica a mí que tal vez este movimiento alcista ya pueda estar llegando a una fase de maduración y podría tener ganas o indicios de empezar una lenta corrección, ¿cierto? Entonces, como lo mencionamos en el episodio anterior, esperábamos que sobre esa línea de tendencia que antes nos había sostenido pasaran dos cosas. O una, simplemente rompiéramos a la baja con fuerza, ¿cierto? Y ahí buscaríamos entradas una vez, digamos, rebotara otra vez a esa línea de tendencia, ¿cierto? En el rebote a la baja, ese sería el escenario uno, no se dio. Y el escenario dos, que me gusta más, era, ya sabemos que en esa línea de tendencia habíamos subido antes, teníamos fuerza de compradores. Entonces era normal que encontráramos algo de fuerza. El punto es que este fue más como un último suspiro de los compradores, ¿cierto? De los bulls. Y se queda corto ese movimiento alcista. Se ve que es un rebote muy tenue, es un rebote que no tiene tanta fuerza, que le falta volumen. Correcto. Y ahí aprovechamos entonces cuando se cumplen esas condiciones para entrar en corto, Ah, comprando un put de Exxon cerca de los 92, lo ujú. sí, cerca de 92 para 2 semanas. ¿Cuánto nos valió el put? $285, cerca de 285, $289. Y entonces lo compramos con dos semanas especulando con ese posible movimiento. ¿Por qué 2 semanas? Porque digamos que como es una zona tan fuerte, puede que le tome tiempo en romper. Entonces, Retroceder. digamos, por Ajá. eso, entonces por eso jugamos como con el tiempo. Esa es básicamente la idea que hubo detrás del trade. Y entonces ahí como para enlazar el concepto de cómo nos podemos beneficiar de input, lo que ya habíamos dicho, entonces nos estábamos nosotros como compradores del contrato, estábamos adquiriendo el poder, ¿cierto?, de Ujú, vender, en este caso Exxon, a $92. Y cuando vimos el movimiento bajista cerca de los 86, ¿cierto?, porque llegó incluso ujú. a bajar a 83. Sobre los 85 decidimos cerrar el trade 2 días después y nos dejó un rendimiento de cerca del 150%. Entonces, toda la información del trade, porque requiere monitoreo, requiere todo el análisis de riesgo, dónde poner los stops, etcétera, cuál es el strike, en este caso 92, el premium que estábamos dispuestos a pagar, etcétera, que Correcto. fueron, que fueron los 200 y punta de dólares que Toño mencionó. Pues esto todo nosotros hacemos el análisis y le compartimos las señales a los miembros de los gigantes. Estamos compartiendo nosotros cómo estamos operando y así es como, digamos, ya cada persona, dependiendo de su perfil de riesgo, puede decidir o no entrar en este tipo de trades. Claro, y es bastante beneficioso el lado del comprador, pero hay que Claro. tener en cuenta que así como te da muchos beneficios, también Ujú. tiene muchos riesgos, porque no es solo, digamos, que vos especules con un movimiento con el que, digamos, tenés razón, sino cuándo. Se trata de ese cuándo. Ese Puede que el tiempo. movimiento bajista se esté cocinando, pero simplemente se demore,
porque es normal, porque hay una consolidación, porque es un nivel difícil de romper, por Ujú. la razón que sea. Entonces, ese factor tiempo, como en el vendedor es tu aliado, en el comprador es el Tu contrario y es enemigo. tu enemigo, porque Ujú. está corriendo, te está respirando y se te está sacando el tiempo porque es el movimiento, se te está acabando el tiempo. Es una buena analogía, es como tener una pila, una batería, ¿cierto? Que sabemos que tiene un tiempo límite. Entonces, cuando lo analizamos con respecto al tiempo de expiración del contrato, es que se está descargando si el trade no va en tu favor y cuando se descarga simplemente se pierde todo lo que invertiste en el contrato del lado del comprador. Entonces, Entonces, para no correr esos riesgos y digamos, para evitarse ese dolor de cabeza de estar pendiente de cuándo cierro, tomo ganancias ya, tomé ganancias muy rápido, tomé ganancias muy tarde, y entonces para simplemente simplificarlo, de eso nos encargamos nosotros, de estar pendientes de las gráficas, de sufrir con el análisis y de simplemente ayudarles a que esos trades sean más fáciles de ver y más fáciles de ejecutar para todos nuestros miembros. Correcto. Entonces acá ya para cerrar el tema, saben que acá les dejamos el link al Community Pass, que es la forma más fácil de unirse hoy a los gigantes. Es una forma bastante sencilla. Acá lo tenemos. Esto incluye acceso a las sesiones de trading en tiempo real, que recordemos tenemos 2 a la semana, el material de estudio que incluye toda la estrategia de trading, todos los análisis y reflexiones que estamos haciendo y que son la base de cómo estamos operando el mercado y acceso a todos los canales de la comunidad. Toda la información que tenemos y esta forma bastante sencilla para que se suscriban el día de hoy. No les toma más de 3 minutos e inmediatamente pues accederían a los gigantes. Listo, yo creo que para concluir, nosotros vamos a estar trabajando más en el tema de las señales, estamos integrando las señales para que trabajen con la app de los gigantes, entonces digamos que es un desarrollo integral y quería mencionar que esas señales también son de cripto, también digamos estamos mandando señales de cripto constantemente. De hecho, como regalo del Día del Padre, les vamos a dar aquí regalo del Día del Padre, aprovechando que estamos celebrando. Eh, Tenemos un trade, se los voy a mencionar, lo hemos venido analizando. Todos los detalles se los vamos a dejar a los miembros de la comunidad y es un posible trade bajista en NET, ¿cierto? En Cloudflare, el ticker es NET y la entrada y por cuánto vamos a entrar y cuál es el target los vamos a dejar pues todos en la comunidad. La próxima semana revisamos cómo nos fue en caso de que lo hayamos ejecutado, pero ahí les dejo para que lo tengan en su lista de seguimiento, un posible trade bajista en NET. Entonces nada, acompañemos el próximo capítulo a ver cómo nos va. Bueno, pendientes. Chao.